haciendo esos ejercicios, hicimos uno el día de ayer, que fue pues saber cómo era la posición relativa entre dos rectas que estaban en forma paramétrica. Vimos que pues prácticamente se cruzaban, ¿verdad? Vamos a hacer ahora otro ejercicio donde ahora las rectas están en forma simétrica, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí yo considero que el que podemos hacer sería el 22, porque el 23, como es impar, pues tiene la respuesta libre, ¿sí? Entonces, observando cómo hacemos los pares, tú puedes hacerlos en casa y pues es más fácil que compruebes si efectivamente lo hiciste correctamente comparando el resultado. Hay que tener en cuenta que, pues en este caso sí, o sea, si es una respuesta diferente, pues a la de la respuesta, pues aquí sí que hay algo que esté mal, aunque a veces el libro tiene errores, eso también hay que decirlo. Pero precisamente para esas cuestiones, pues ya dijimos que teníamos una clase de asesoría, ya sabemos a qué hora es. En su defecto puedes mandar ahí al WhatsApp fotito del problema donde te hayas atorado y de esa manera pues poder dar alternativas a la solución. Entonces voy a acercar un poco más esto. Y nos dice que la recta L1 es en forma simétrica, pues así. Sobre 2 y z menos 2. Esa es la recta 1. Y la recta 2, pues es x menos 2 sobre 1, y menos 6 entre menos 1, y z más 2 sobre 3. Bien. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues igual. Primero vamos a partir de la opción más sencilla, no más posible, sino la más sencilla de averiguar, que es el paralelismo. Y el paralelismo lo determinamos en base a las características de los vectores paralelos a las rectas. Ahora, esto está muy rápido. ¿Por qué está muy rápido? Porque si estamos trabajando con rectas que están en forma simétrica, yo sé que en la forma simétrica las componentes del vector paralelo a la recta son los denominadores de cada uno de los términos de la ecuación simétrica. De la misma manera que en la forma paramétrica, las componentes del vector paralelo eran los coeficientes del parámetro en cada una de las variables. Esto quiere decir que la recta paralela a la recta 1 va a ser 2, 2, menos 1. Y de la recta 2, su vector paralelo, sus componentes van a ser 1, menos 1, 3. Ahí está. Así de fácil. Inmediatamente me doy cuenta que no es posible que sean múltiplos escalares. No es posible. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que fácilmente las primeras dos componentes en son positivas. Aquí una es positiva y una negativa. No hay manera de que eso se cumpla multiplicando por un número real. Ya. Así de fácil. Luego entonces, esto no es posible y por lo tanto no son paralelos, como tampoco lo son las rectas. Perdón, no son paralelos, como tampoco son paralelas las rectas. Así de fácil. Bueno, se supone que en el grupo somos casi 40 y ahorita nada más hay 28.
¿sí? Falta mucha gente. Sí, entonces, pues bueno, o sea, yo sé que pues ahorita hubo un apagón y todas esas cosas, ¿verdad? Esperemos que, digo, esa es la ventaja de subir la clase al YouTube, ¿sale? Bien. Sí, profe. Ahorita no ha subido clases, ¿verdad, profe? ¿Eh? Ahorita no ha subido clases, ¿verdad, profe? Sí, ayer subí una clase de ustedes precisamente y este fin de semana voy a tratar de subir los más que se pueda. Vale, profe, muchas gracias. Sí, pero pues ahorita si se fijan prácticamente en esos últimos vídeos, pues nada más he hablado yo. ¿Por qué? Porque siempre que les pregunto no respondo. Entonces, pues yo espero que empiecen a responder, porque de otro modo, pues vamos a tener lo que hacer así para irnos más rápido. Sí, profe. Está Entonces, bien, profe. aquí, pues no son paralelas las rectas. No son paralelas. Vamos con la otra opción. La otra opción es que se corten. Y para que se corten, aquí sí necesitamos pasar de la forma simétrica a la forma paramétrica, porque a partir de la forma paramétrica igualamos las variables para obtener el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Entonces, por ejemplo, la recta 1 en forma paramétrica la obtengo de la simétrica despejando a la variable, y entonces yo sé que esto va a ser x igual a 1 más 2t. Acuérdense que estos son los factores, los coeficientes del parámetro, y obviamente se pasa con signo contrario, que viene siendo las coordenadas del punto por el cual pasa la recta. Todas esas cosas ya tengo que dominarlas perfectamente y son muy lógicas, como viene siendo pues el conocimiento, ¿no? Tiene que haber lógica, así es la verdad. Claro que a veces pues sí hay que pensarle mucho más, ¿no? O sea, el conocimiento cuesta, hay que cranearlo. Y aquí va a ser 2 más S. ¿Por qué más S? Pues porque ya lo explicamos. Es una recta diferente. No puede ser el mismo parámetro. Tiene que ser un parámetro distinto. Y ya dijimos que los parámetros en matemáticas son las letras que están aproximadamente 3/4 partes en orden alfabético. Y entonces ahí tenemos a la R, a la S y a la T. Aquí hay orden. Aquí nada de que yo quiero que sea alfa. Yo quiero que sea gatito. Yo quiero que sea arroba. Yo quiero que sea rayito. No, 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 no. Todo hay orden. Entonces aquí va a ser 6 menos t y z igual a menos 2 más 3. Perdón, ya aquí. S. Bien. Entonces, si hay un punto de intersección entre esas dos rectas, ese punto obviamente me, me confirma o me garantiza que las componentes deben ser, que las coordenadas tienen que ser iguales, y por lo tanto vamos a llegar a este sistema de ecuaciones. Esta para X, esta para Y y esta para Z. Y entonces, esto, si lo ordenamos, me va a quedar así. Bueno, aquí para que no entremos tanto en conflicto, voy a pasar las variables para el primer miembro. Ok, profe.
Ahí está. Este es el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Pasé todas las variables al primer miembro. En este caso, las variables son el parámetro. Y pues en el segundo miembro quedan los términos independientes. Ok. Ahora, aquí ya podemos empezar a ver las operaciones elementales. Ya dijimos que son 3 las operaciones elementales, que son intercambio de ecuaciones, la multiplicación de una ecuación por un número diferente de 0 y la suma del múltiplo de una ecuación a otra ecuación. Esas operaciones elementales yo las he visto desde la secundaria para resolver sistemas de ecuaciones, 2 por 2 en ese caso. Obviamente no me explicaron los profesores que eran operaciones elementales. ¿Por qué? Pues porque todavía era un chavillo de secundaria. Apenas había yo dejado de ser un puberto para entrar a ser un joven imberbe. Un pequeñín inquieto. Un inocente pimpollo que estaba dispuesto a navegar por el inmenso océano del conocimiento en la secundaria. Entonces, pues si mi profesor me iba a empezar a hablar de esas cosas, pues yo me iba a asustar. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Todo, así como hay orden para algunas cosas, todo a su tiempo. Y por eso, pues me decía, adiós. Yo le entendía. Aunque a lo mejor no sabía el porqué. Entonces, aquí podemos ver que vamos a aplicar una operación elemental antes de sacar la matriz. ¿Y cuál sería esa? Pues poner esta ecuación, la segunda como la primera y la primera como la segunda. ¿Por qué? Porque precisamente al plantearlo de forma matricial, yo sé que el coeficiente principal debe ser 1 y esta son negativos. Entonces me conviene que esta vaya primero. Y yo sé que si la cambio de lugar no afecta nada, es una operación elemental. Aquí hay que tener en cuenta que los renglones se refiere a las ecuaciones y las columnas en la primera partición se refiere a las variables. A la otra partición, a la segunda, pues se refiere a los términos independientes. Entonces, primero pongo esta. Ahí está. Y luego, pues voy a poner a esta. ¿Por qué? Pues porque aquí intercambié estas dos y me va a quedar así. Y finalmente esta de acá. Y ahora vamos a empezar a aplicar Gauss, método de Gauss, que son las operaciones elementales para hacer que los elementos que están debajo, bueno, los elementos de la columna que están debajo del elemento principal sean 0, 0. Sean 0. Entonces, para ello, ¿cómo me echo a este? Pues sumándole el primer renglón al segundo. Le sumo el primer renglón al segundo. Pero aquí mismo también puedo hacer otra operación elemental para chutarme a este, que sería multiplicar por 3 el primer renglón y sumárselo al tercero. Multiplicar por 3 el primer renglón y sumárselo al tercero. Aquí voy a cambiar de color porque, pues para que se haga más ameno, ¿no? Porque si es un solo color como que es muy monótono y se duerme. Se los voy a poner negro. Entonces, menos 1, perdón, 1 menos 1, bueno, el primer renglón pasa igual. 1 menos 1, 0. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. ¿Sí? Sí, profe. Obtengo este renglón al hacer esta operación elemental. Ahora voy a hacer esta. 3 menos 3, 0. 6 más 1, 7. 9 menos 4, 5.
Bien. Siguiente matriz elemental. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que hacer uno al elemento principal del segundo renglón, que es este. ¿Cómo lo logro? Multiplicando por 1/4 el segundo renglón. Bien. Pero ahí mismo, después de haber hecho eso, me voy a chutar a este y me lo voy a chutar multiplicando a ese segundo renglón ya cambiado por -7 para sumárselo al tercero. Esto quiere decir que el primer renglón... Profe, creo que tiene un error. Lo siguiente. ¿Cuál? En la línea 1, en la parte de la Z, puso Z menos 2 sobre menos 1, ¿verdad? En la parte de hasta arriba, Z de línea 1. Ok, Z menos 2 sobre menos 1. Y eso lo pasamos a forma de ecuación. Ajá. Y queda Z igual a menos T. Sí. Nomás estaba esperando a ver a qué horas me decían. Voy a dejar ahí ese... A ver. Entonces ahí cambiaría la forma de la ecuación y serían diferentes resultados. Pero si se fijan cómo prácticamente... Miren, yo dije, a ver si me dicen. Si yo regreso el tiempo, esto lo hice hace como casi 10 minutos. ¿Sí se fijan cómo dejó pasar 10 minutos el joven? Pues estaba mucho chance, profe. Ah, 10. Así, o sea, casi, ahí se equivocó. Que siga. Sí pusimos atención, profe, sí pusimos atención. Y luego se está grabando y ahí en YouTube van a ver ahí que la... Y luego lo voy a regañar. Era para presumir, profe. ¿Cómo ven? Es que los chavos que vean ese vídeo, profe, van a decir, ah, qué crack. Salen buenos ahí del TEC. ¿Ya quiere ser famoso? ¿Cómo ven ahí al Maldonado? Se ve que es un chavo muy observador, profe. Muy bien. Sí, efectivamente tiene toda la razón. Sí están de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Es -1. ¿Es el único detalle que tiene? ¿Es el único detalle? Parece ser que sí, profe. Sí, profe, apenas me acabo de dar cuenta de eso. Sí, me parece que sí. Entonces va a cambiar esta. Aquí va a ser negativo. Y entonces aquí va a ser negativo. ¿Sí, verdad? Yo los pasé positivos, ¿no hay problema? No hay problema. O sea, pueden multiplicar por -1 toda la ecuación y va a quedar toda positiva. Si no lo hacen, da lo mismo, o sea, no importa. A fin de cuentas, las operaciones elementales las puedes hacer una o otra, van a quedar diferentes matrices equivalentes, pero todas ellas van a ser equivalentes, van a tener el mismo resultado. Entonces, sí, efectivamente, entonces aquí está mal. Acuérdense que este número lo sacamos a multiplicar por 3, que sería 6, menos 1, 5. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, va a profe. quedar 5. El otro sí está bien porque sería 3 menos 4. A ver. Perdón, miento. Estamos multiplicando por el primer renglón, entonces fue 3 menos 3, 0. 6 menos 1, 5. 9 menos 4, 5. Ahora sí todo está bien, ¿están de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Pero entonces aquí voy a tener que multiplicar por 5, no por -7, ¿verdad? Para chutarme a este. Muy bueno. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, al hacer esta operación elemental, este renglón va a quedar así. Y el tercer renglón va a quedar 0 más 0, 0. Menos 5 más 5, 0. Menos 5 más 5, 0. Ahí está. Ya no puedo continuar, prácticamente aquí acabo.
puedo hacer una operación elemental más, pero ahí sería el método de Gauss-Jordan, que básicamente es echarme a este para que me quede diagonalizada la matriz de coeficientes, que es esta partición, pero no es necesario. Yo directamente ya de esta matriz concluyo que un sistema equivalente a este es este de aquí. S más 2t igual a 3 y t igual a 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este sistema es consistente. ¿Por qué es consistente? Porque tiene solución. El día de ayer no tenía solución, era inconsistente. Cuando tenga solución es consistente. Puede tener solución única o puede tener infinitas soluciones. En este caso, miento, disculpen, le estoy regando bien gacho. Es consistente, pero tiene solución única. Fíjense, ¿por qué tiene solución única? Porque t vale 1 y de aquí puedo encontrar el valor de s, que va a ser 3 menos 2, 1. Observamos que tiene solución única. ¿Se entiende o no? ¿Puedo volver a explicar esa última parte, profe? Sí, profe, ¿podría volver a explicar? No, a ver, es que está muy claro. O sea, Así como se escribió el en valor ¿no, de profe? T como que equivale a 1, profe. A ver, permítanme. ¿Se entiende que de esto llego a esto? Sí, profe. ¿Sí se entiende esto o Sí, no? sí, profe. Entonces de aquí ya conozco a t. Si conozco a t, puedo sacar a s. Y ese va a ser 3 menos 2, 1. ¿No? Ya entendí, profe. Sí, profe, ya. Gracias. ¿Qué significa? Que el sistema tiene solución única. Tiene solución única. ¿Y por qué tiene solución única? Fíjense. Aquí está precisamente los teoremas de los sistemas de ecuaciones. Uno de los teoremas. Yo les dije que una condición necesaria para que un sistema tenga solución única es que debe de tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si se fijan, este sistema tiene 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Uno pensaría que no va a tener solución única porque no cumple ese teorema, pero falso. ¿Por qué falso? Porque el mismo teorema dice condición necesaria, pero no suficiente. Y entonces, precisamente al desarrollar el sistema, llegamos a la conclusión de que una ecuación estaba de más porque se cancela totalmente, y en realidad este no es otra cosa más que un sistema, más que este sistema es equivalente. Y aquí sí tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, y por eso es que tengo solución única. Por eso es que es una condición necesaria. Es suficiente ya cuando aplicas totalmente las operaciones elementales en el método de Gauss o en el método de Gauss-Jordan. Entonces tiene solución única. ¿Qué significa esto? Significa que las 2 rectas se van a cortar. Se van a cortar. ¿Por qué se van a cortar? Porque existen valores del parámetro, de los parámetros. Acuérdense que son 2 rectas diferentes. La primera, su parámetro es T, el de la segunda es S. Existen valores del parámetro en los cuales voy a tener el mismo punto. El mismo punto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese punto? ¿Cómo lo obtengo? Pues muy fácil, sustituyo el parámetro en cada ecuación correspondiente. Por ejemplo, para la recta 1, me va a quedar el punto 3,5,1 para la recta 1. Y este punto tiene que ser el mismo para la recta 2. Si no, entonces ahí ya hay una inconsistencia. Vamos a ver.
S vale 1, por lo tanto es 3, 5, 1. Se intersectan en el punto 3, 5, 1, el cual se logra cuando T vale 1 y cuando S vale 1. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, prof. Creo Bien. que sí. Pues vamos a hacerlo con el matemática. Comprobar. Voy a trazar dos rectas en forma paramétrica. Voy a copiar todo esto y ya nada más las modifico. Aquí originalmente me está dando las rectas en forma simétrica. Creo que no hay una instrucción para graficar cosas en forma simétrica. Por eso es que tengo que utilizar la forma paramétrica, es decir, estas ecuaciones de aquí viene siendo la misma recta, nomás que expresada de forma diferente, ¿no? No oigo. A ver, esta es... Profe. Díctenme la primera. A ver. Rápido, la primera. Perdón, la primera ecuación paramétrica, ¿no? Que nos dio Sí. es menos S más 2T igual a 1. No. Estoy diciendo la primera ecuación paramétrica, rápido. Sería X igual a 1 más 2T. ¿Qué sigue? Y igual a 3 más 2T. Más 2T. Y Z igual a 2 menos T. Ok. Del otro lado sería X igual a 2 más S. 2 más S. Y igual a 6 menos S. 6. Y Z igual a menos 2 más 3S. Menos 2. ¿Sí están viendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. A ver, vamos a ver. Mira. Se cortan, ¿sí o no? Si Se no, alcanzan a tocar. ¿cómo ven al joven? ¿Qué no estás viendo, hijo? Hay que bañarse más seguido, campeón. Mira, a ver dónde se cruzan. ¿Dónde se cruzan? Se cortan, ¿no? En ese caso, profe, sí se cortan, no nada más se cruzan. No, Porque, por ejemplo, a ver, chicos, por favor. A ver, entendamos una cosa. Cortar es lo mismo que intersectar. Y eso significa que tienen un punto en común. Estas se cortan. Se cortan o lo que es lo mismo, se intersectan. Tienen un punto en común. De hecho, lo acabamos de ver. Es el punto 351. Observen. Vean. Voy a poner la vista así. Y fíjense cómo aquí tengo 2 y aquí tengo 3. 1, 2, 3. ¿Sí o no? ¿Sí se fijan? sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. No, miento. Estoy mal. Estoy mal porque cada rayita no vale 1. Vean aquí cómo cada rayita vale 2 en este eje. ¿Ya se fijaron que en este eje vale 2? Cada rayita. Así indica el 10, ¿no? Ah, sí. Entonces sería 4. 4. Y en esta rayita es 1, 2, 3, 4. También cada También rayita. valen 2. Entonces, fíjense, ahí está. 4, 3, ¿sí o no? Ah, no, miento. A ver. No, es que este no es un 2, este cae en 5. ¿Ya se fijaron que está casi a la mitad? Sí. Entonces este es Cinco. 5 y aquí sí es un 4. ¿Verdad? Por lo tanto, yo puedo... No, ¿cuál 4? A ver. Es que miren, aquí... 3, ¿no? Sí, Sí, es aquí- 3, profe. Sí, es 3. Es que tiene que ver mucho cómo coloques esto. Sí se fijan que si lo mueves tantito ya cambia todo. ¿No tiene una función para centrar? Así, vamos a dejarlo así.
Ahí prácticamente estoy viendo el plano. Y en este plano me puedo dar cuenta que aquí es un 5. Y aquí como cada raya vale 2, entonces este es un 3. ¿Sí o no? Entonces aquí tengo 5, 3. Por lo tanto, puedo concluir que este es el eje X. ¿Están de acuerdo? Y este es el eje Y. ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, ahora Sí, si profe. muevo el espacio, ahora voy a poder ver el otro eje. Obviamente tengo que hacer esto para que yo lo vea perpendicularmente y entonces yo tengo la certeza de que este es el plano YZ. Es el plano YZ. Efectivamente aquí tenemos 5 en y obviamente aquí sí va de 1 en 1 y este es el eje Z y vean cómo sí coincide que es Z igual a 1. No oigo. Ya, profe. Sí, profe, sí. Ahora, Sí, profe. aquí se cortan o se intersectan, es lo mismo. Cuando se cruzan, por ejemplo, en esta situación, si se fijan, en esta situación solamente va a haber 2 coordenadas que van a coincidir, nada más. Ahí estoy viendo en esa vista perpendicular a uno de los planos que pareciera que coinciden 2, ¿sí o no? Efectivamente, pero la tercera ya no va a coincidir. ¿Están de acuerdo? Y fue lo que yo les decía. Cuando coincida 2, como máximo 2, se van a cortar. Si coinciden 2 coordenadas, nada más, en el supuesto, en un punto que coinciden 2, nada más como máximo, entonces se cortan. Eso significa que la tercera no va a coincidir, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, se entendió. profe. Ok. Por eso les digo que sí tienen que estar abusados, no nada más para estar ahí viendo dónde uno se equivoca. Aquí es donde debe de estar poniendo atención uno, profe, ¿no? Pues sí, pues nomás ahí para que salga ahí en el No YouTube. nomás a los errores. ¿Cómo ven? Se le fue el internet, creo, a José. ¿A quién? Ya me voy, entonces. ¿Qué pasó, Maldonado? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, profe. Sí. Analizando. Ahorita, por ejemplo, todo este tiempo he estado presentando, no me han dicho absolutamente nada y esto no va a salir en la grabación. Ahorita ya dejé de presentar para que por lo menos haya unos minutos donde pueda aparecer totalmente. Ok, profe. Es que estaba presentando Pero estaba presentando el ejercicio. matemático. Pero entonces esto sí lo vieron, ¿verdad? Sí. Según yo, sí, profe. Sí, ok. eso sí se veía. Sí, profe, salió en todo el video. Ok, Sí, profe, ahí sí se veían los dos. ok, sí, cierto. Pues vamos a continuar. Profe, creo que una compañera, bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señorita? ¿Nadie? Bueno, vamos a pasar ahora a la ecuación del plano, ¿sí? Ya vimos rectas, ya hicimos varios ejercicios de rectas, yo creo que prácticamente ya no debe de haber ninguna duda. Ya analizamos todas las posibilidades para encontrar la ecuación de la recta, por lo tanto, pues cualquier ejercicio de los anteriores lo pueden resolver. Vamos a pasar ahora al plano. Pues bueno, para esos ejercicios que ahora vamos a ver, que son ecuación del plano, pues tenemos que recordar el tema. ¿Cuáles son los elementos mínimos que yo necesito para obtener la ecuación de un plano? Y me refiero a los elementos mínimos como aquellos que yo necesito para plantear su ecuación en forma vectorial, lo mismo que con lo de la recta. Acuérdense que partíamos de la forma vectorial para de ahí llegar a la forma paramétrica y de la misma obtener la forma simétrica. ¿Sí? Todo sale a partir de la ecuación vectorial. Por eso tenemos que
partir de los elementos que nos exigen esas formas. Entonces, en la ecuación del plano en forma vectorial, los elementos mínimos que yo necesito son un punto que pertenece al plano y un vector perpendicular a él. Esos son los elementos mínimos suficientes para que yo pueda obtener la ecuación vectorial del plano y de ahí mismo obtener tanto la forma canónica u ordinaria como la forma general de la ecuación de dicho plano. Entonces agárrense uno. El 27, profe. O bueno, el 24. No, el 24 no Está muy tiene fácil. caso. El 26, profe, el 26. O el 27, pues, quizá más, un poquito más. O ajá, el 26 Está muy fácil el 26. también. El ¿Cuál 28 recomienda? El 28, profe. o Es el más, 31. bueno, primero sí, porque primero el 28, porque pues, más vale que le agarren bien primero. A ver, ¿cómo es? ¿Sí, Lelo? Es. Primer punto es de menos. El plano que pasa por el punto. Sí, el plano por el punto de menos 1,6. No. Ah, dijimos el 28. El Sí. plano que pasa por el punto menos 1,6. Menos 5. Y también dice que el paradero que pasa por el plano es X más Y. Es paralelo y es paralelo al plano. ¿Qué? X más Y más Z más 2 igual a 0. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Vamos a suponer que este es este plano. O sea que este cuate se llama X más Y más Z más 2 igual a 0. Y me pide que encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto 1,6, menos 5. Se supone que este punto pertenece al plano que yo quiero encontrar y que es paralelo a este. Entonces, básicamente es así el rollo. Bien. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación del plano? Bueno, pues necesito un punto que pertenece a él, ya lo tengo. Y necesito un vector normal al plano, el cual no conozco. Ese vector normal no lo conozco. Bueno, ahorita no le voy a poner nada. Bien. Pero me están dando este plano. Y obviamente de la ecuación del plano, yo puedo obtener las componentes del vector perpendicular a este plano. ¿Por qué? Porque las componentes del vector perpendicular son los coeficientes de las variables en la ecuación. De la misma manera que en la recta, en la forma paramétrica, los coeficientes del parámetro eran las componentes del vector paralelo. En este es el vector normal. O sea que aquí este vector normal que le voy a llamar N1 para diferenciarlo de este, sus componentes van a ser 1, 1, 1. Y ahora, pues como que nos estamos viendo muy franceses. Verde, blanco, rojo.
o muy americanos, no sé, así como Estados Banderas Unidos, únicas. ¿no? Bien. Bueno, pues ya tengo ahí todo, pero pues me hace falta este dato. ¿Cómo puedo obtenerlo? ¿Cómo puedo obtener ese vector perpendicular al plano que yo quiero encontrar? ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues lo que tendría que hacer sería muy fácil. Yo observo aquí que si estos planos son paralelos, sus vectores perpendiculares también lo son. Por lo tanto, el vector n es paralelo al vector n1, incluso aquí lo puedo ver fácilmente. Y entonces, eso significa que deben ser múltiplos escalares, incluso los puedo plantear como iguales. Por lo tanto, el vector normal de este plano pues va a ser también 1, 1, 1. Y ya tengo todo. Ya tengo entonces el vector normal, que es igual a este porque son paralelos. Generalmente serían múltiplos escalares, pero por cuestiones de simpleza yo los puedo considerar iguales y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque se cancelaría ese número por ambos miembros. Y entonces pues ya tengo todo. Yo sé que la ecuación vectorial del plano es R menos R subíndice 0 punto n igual a 0. Entonces R pues obviamente es el vector genérico. R subíndice 0 es el vector posición que va a este punto que pertenece al plano. Y lo voy a hacer punto con n, que pues ya me lo saqué. Y esto me debe de dar 0. ¿Por qué? Pues porque es perpendicular al plano y por lo tanto al vector generador del mismo o vector genérico del mismo que viene siendo este número. Entonces, bueno, pues aquí ya echándole ahí talacha, pues me va a quedar así. Y luego al hacer el producto punto me va a quedar x menos 1 más y menos 6 más y menos 6 más z más 5 igual a 0. Y pues hay que darle su manita de gato. Y entonces aquí ya obtenemos la forma general de la ecuación del plano. Es este. A ver si está bien. Sí. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues con ayuda del matemático. Es herramienta de estudio nada más. Me va a servir para comprobar. No se puede enseñar matemáticas con software. Enseñar matemáticas con software es hacerse tonto. Lo utilizamos como herramienta de estudio. Ahora, como voy a trazar planos, no me va a servir el parametric plot. Aquí tengo que utilizar la contour plot 3D, que es la que me permite graficar superficies. Y recordemos que los planos son superficies. Voy a trazar el primer plano. Pero no estoy presentando, ¿o sí? Sí, estoy presentando. El primer plano es el que acabo de encontrar. Vamos a meterlo. Es x más y más z igual a 2. Y la otra le vamos a llamar A, porque los voy a presentar en una sola. Entonces es
X más Y más Z más 2 igual a 0. Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Efectivamente, los planos son paralelos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ahí está. Bien. Pues ya no nos va a dar tiempo de hacer otro ejercicio. Ya no nos va a dar chance, pero vamos a ver qué es lo que nos hace falta. Tenemos que ver más ecuaciones del plano. Yo diría que hay que hacer otros, como mínimo otros 2, como mínimo. 3 sería lo ideal. Y obviamente, pues ya de estos ya empieza ya a tener cierto análisis, ¿no? Por eso aquí hasta lo pone con rojito y cosas de esas, ¿no? Entonces, estos ya son los buenecillos, o sea, los que sí hay que cranearle más. Incluso aquí ya hasta está hablando de 3 planos. Después de eso, pues sí hay aquí 2, 3 cosas interesantes. Y finalmente, después viene esta parte de superficies cuadráticas. Superficies cuadráticas. Ahora, ¿cuándo se supone que está programado el examen? A ver, vamos a ver. Voy a dejar de grabar